Bienvenidos hoy jueves 25 de abril del año 2013 a Informa TV. Hoy veremos que ofrecerá el Six Flags en la Ciudad de México disculpa pública por caso de discriminación. En otros asuntos veremos que buscan organismos defensores de derechos humanos defender a migrantes. En otras noticias veremos que la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal entregará informe al relator de Naciones Unidas para ejecuciones extrajudiciales. En otras noticias veremos que en Cuba realizarán un foro debate en materia de derechos humanos y esto será en línea. Además, también hoy tendremos nuestra cápsula informativa de derechos humanos con mi compañero Aldo Núñez Caro. Bien, no se despegue de su pantalla, estamos a punto de iniciar, quédese con nosotros. Damos inicio a nuestra información en materia de derechos humanos a nivel nacional. Hoy jueves, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal llevará a cabo la presentación del libro 2012 y hará el lanzamiento de la convocatoria del 6º concurso de cuento Y si yo fuera una persona refugiada, comenzar de nuevo en otro país. En esta ceremonia a realizarse en punto de las 10 horas en el Museo Memoria y Tolerancia, que es el cual se encuentra en la Avenida Juárez, sin número, esto en la colonia Centro Histórico. Ahí estarán presentes el presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Luis González Plasencia. Además, se encontrará el titular del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, conocido como CONAPRED, Ricardo Bucio Mujica, y además también estará el integrante del jurado del concurso 2012, Jacobo Dayan. El pasado 4 de abril, Carlos Omar Uribe, un joven de 21 años con síndrome de Down, acudió al parque de diversiones Six Flags, ubicado al sur de la Ciudad de México, donde le impidieron el acceso a varios juegos mecánicos, a pesar de que horas antes ya los había utilizado. Por estos hechos, se abrió un caso en el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, conocido como CONAPRED, mismo que derivó en un convenio conciliatorio con Six Flags que exige a la empresa emitir una disculpa pública a Carlos Omar. Este parque de diversiones Six Flags firmó este convenio con CONAPRED y se comprometió a garantizar el acceso sin ninguna restricción a personas con discapacidad a sus instalaciones y juegos, así como hacer modificaciones a su guía de seguridad y accesibilidad, en la cual se reserva el derecho, por supuesto, de determinar quién puede subir a un juego en función de limitaciones físicas o de otro tipo. En el Día Internacional del Libro, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí llevó a cabo una jornada de círculos de lectura en derechos humanos. Esto con la finalidad de que los menores puedan aprender a conocer y disfrutar de sus derechos. La inauguración de este programa se realizó en las instalaciones de la Biblioteca Rigoberta Menchú, en la sede de la institución donde asistió el presidente Jorge Vega Arroyo. De tal forma que de manera divertida las y los participantes lograron descubrir las ventajas que tienen los libros y se sorprendieron al saber que precisamente el 23 de abril del año de 1916, autores como los escritores William Shakespeare, Miguel de Cervantes y Garcilaso de la Vega fallecieron. El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Luis González Plasencia, entregó en días pasados un informe a Christoph Heinz, relator de Naciones Unidas para ejecuciones extrajudiciales sumarias, y en el marco de su visita oficial a nuestro país. El documento entregado en una reunión de trabajo se evidencia, entre otras cosas, que del año 2006 a marzo de este año 2013, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal recibió 47 quejas relacionadas con violaciones al derecho a la vida como consecuencia del uso de la fuerza por parte de una autoridad local. Además, el organismo derecho humanista concluyó que en el 77% de estas quejas existe la presunción de que se cometieron ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias por parte de las autoridades locales.
Este informe sobre ejecuciones extrajudiciales, el cual se entregó al relator de Naciones Unidas, usted lo puede ver a través de la página de internet de la comisión, que es www.cdhdf.org.mx. El Congreso de Oaxaca exhortó este pasado 17 de abril a la Defensoría de Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca a que solicite a la Secretaría de Gobernación active la alerta de violencia de género con el objetivo de abatir el feminicidio en esta entidad. Adicionalmente, se pidió al Instituto Nacional de Mujeres, conocido como INMujeres, que evalúe y revise las acciones de protección y defensa que han realizado las dependencias de Oaxaca en materia de derechos humanos de las mujeres. La petición, por supuesto, incluye la comparecencia del Procurador General de Justicia del Estado, Manuel de Jesús López, para que sea él quien explique ante el Pleno las políticas públicas aplicadas, las medidas de protección y prevención que se realizan, por supuesto también las averiguaciones previas, además de un informe previamente detallado de la resolución de estos crímenes. Con el objetivo de proteger a los pueblos indígenas de la discriminación y defender sus derechos fundamentales, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México realizó 26 visitas a comunidades indígenas durante el año 2012, en las que atendió, dijo, a 799 miembros de grupos originarios, además de llevar a cabo 29 acciones de prevención que contaron con la participación de 1,489 integrantes de las etnias. La Defensoría de Habitantes también informó que estas actividades tienen como finalidad identificar patrones sociales y conductas administrativas que transgredan los derechos fundamentales de los pueblos y comunidades indígenas, como es el caso de la discriminación. Derivado de esto, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México indicó que de manera permanente, personal de la misma comisión trabaja con los 5 pueblos originarios del Estado de México, comprendidos por los mazúas, los otomíes, los nahuas, los matlacincas y los tlahuicas. Después de que se dio a conocer que es el estado de Puebla el que ocupa el 4º lugar en cuanto a la represión hacia los grupos que defienden a personas en estado vulnerable, defensores de derechos humanos de aquel estado exigieron a las autoridades el respeto a las labores que realizan. En entrevista con Gerardo Reyes, quien es integrante de Amnistía Internacional en el municipio de Tehuacán, allá en Puebla, calificó como lamentable que la entidad destaque en cuanto a los ataques hacia los defensores de derechos humanos. Usted recordará que hace unos días le presenté en este noticiero parte del informe de los integrantes de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos, Todos los Derechos para Todas y Todos, donde aquí se señala que Chiapas, Veracruz, Oaxaca y otros 2 estados, incluidos aquí Puebla, están en esta misma situación de vulnerabilidad. Bien, es momento de hacer una breve pausa con mi compañero Aldo Núñez. En este momento nos trasladamos al otro lado del estudio para ver la sección Derechos Humanos en la web. No se despegue de su pantalla. Bienvenidos a Derechos Humanos en la web. El día de hoy quiero que conozcan acerca de un movimiento de mujeres que ha destacado por su trabajo en favor de los migrantes que pasan por territorio mexicano. Me refiero a Las Patronas, un grupo de 14 mujeres del poblado de La Patrona en el municipio de Amatlán de los Reyes, en Veracruz, que desde hace 15 años han asistido voluntariamente a migrantes centroamericanos que viajan hacia los Estados Unidos de manera ilegal. Por esta región se calcula que transitan más de 150,000 indocumentados al año. Ahí es donde se encuentran con Las Patronas, que desde 1995 comenzaron su trabajo de apoyo a los viajeros. Ellas proveen de alimento y bebida a la orilla del tren a los pasajeros que buscan llegar al norte. Si tú deseas seguir y apoyar las acciones de este grupo de mujeres, puedes visitar la página ayudalapatrona.blogspot.mx. Y ahora te invito a que veamos juntos este fragmento del documental denominado De Nadie,
que nos muestra la historia de migrantes que pasan por esta región. Vamos a verlo. ¿Se llama, oiga? María de Jesús Flores, ¿De dónde viene? de Honduras. ¿Hace cuánto que salió de su país? 12 días. 12 días. Sí. ¿Tiene hijos? Sí, tengo 4. 4 hijos tengo. ¿De qué edad, oiga? Hace quedar mis hijos, sí. ¿Y de qué edad son? No, ya tengo uno grande, tiene 20 años. Va a cumplir 20 hoy en febrero. Y tengo una de 14. Y tengo otra niña que tiene 7 y tengo un niño que tiene 5 años. Me vine para trabajar, para ponerlos a estudiar, pero no sabía lo que me iba a hacer. ¿Se arrepiente de haberse venido o no? No, me arrepiento de haberme venido porque lo hice con una decisión. Lo que me duele es lo que me hicieron. No, yo no me arrepiento de haberme venido. Y tengo valor de seguir, todavía tengo valor de seguir. No voy a tener valor. Solo de saber lo que me ha pasado, no voy a tener valor de hablar con mis hijos. Las y los migrantes son seres humanos que no tienen ninguna diferencia con nosotros. Dejan atrás a sus familias y enfrentan todo tipo de riesgos, como el clima, los grupos delictivos, secuestros, trata de personas, con el único objetivo, llegar a los Estados Unidos para realizar sus sueños. Recordemos que toda persona, ciudadana o migrante, debe gozar de los mismos derechos y libertades fundamentales. Por eso, no permitamos que sean víctimas de discriminación, explotación o malos tratos. Para crear una gran red en favor de los derechos humanos, tuitea el hashtag migrantes y menciona @informatv_DHNet. Yo soy Aldo Núñez y nos vemos en la siguiente emisión de Derechos Humanos en la Web. Acompáñenme ahora a conocer lo más relevante en materia de derechos humanos a nivel Iberoamérica. Bolivia presentó este miércoles una demanda contra Chile ante el Tribunal Internacional de Justicia de Naciones Unidas, donde solicita recuperar su salida al océano. El Estado de Bolivia alega que perdió 400 kilómetros de costa y 120.000 kilómetros cuadrados de su territorio durante la Guerra del Pacífico, librada esta con tropas chilenas entre el año de 1879 y 1883. Desde entonces, el país reclama sin éxito una salida soberana al mar. Por otra parte, Chile se ampara con el Tratado de Paz y Amistad, firmado esto por ambos países en el año de 1904, para rechazar las peticiones bolivianas. El día de mañana en La Habana, Cuba, se llevará a cabo un foro online sobre derechos humanos organizado por la Asociación Cubana de Naciones Unidas. Esta información la dio a conocer la directora general de la Asociación de Naciones Unidas, Soraya Álvarez, quien precisó que este evento, convocado también por más de 100 organizaciones de la sociedad civil, respaldará el informe de la isla ante el examen periódico universal del Consejo de Derechos Humanos. La funcionaria de Naciones Unidas añadió que este foro ya está abierto al público en la página www.foros.acnu.org.cu y en la página www.justin.tv, y los organizadores están recibiendo ya preguntas y reflexiones de internautas de diversas partes del mundo, por supuesto en materia de derechos humanos. Pasando a otra información, Naciones Unidas señala que está trabajando con los gobiernos de México, Colombia, Brasil y Honduras para implementar la protección a los periodistas amenazados en dichos países. Así lo informó este martes el relator para la libertad de expresión del organismo mundial, Frank LaRue, quien se encuentra de visita en Honduras. Este señaló que México, Colombia, Brasil y Honduras son considerados algunos de los países más peligrosos para ejercer la profesión periodística, esto por la cantidad de comunicadores asesinados o víctimas de atentados.
En días pasados, la Defensoría del Pueblo de la ciudad de Neuquén, en Argentina, inició una acción de amparo ambiental contra el municipio y contra la misma Unidad Provincial de Agua y Saneamiento, reclamando que estos deben ejecutar obras de canalización para que se solucione el grave daño ambiental que provoca la presencia de agua estancada en una de las calles de esta ciudad, generando focos de infección, contaminación y daños materiales a estas viviendas. El pasado miércoles, el Juzgado Civil Comercial y de Minería número 4 dio curso favorable al amparo de la Defensoría, por lo que este municipio de Neuquén deberá ejecutar los trabajos que correspondan para evitar así el daño ambiental generado por la presencia y el estancamiento de agua en la vía pública y a recomponer también en suelo degradado por la presencia constante de este líquido. Bien, es momento de hacer una pausa, no se despegue de su pantalla que aún falta más información para darla a conocer. Se encuentra usted viendo y escuchando el noticiero Derecho Humanista Informa TV. En este momento damos inicio a nuestra información en materia de derechos humanos a nivel internacional. El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel García Margallo, dijo este pasado miércoles que el compromiso con las fuerzas de Naciones Unidas en el Líbano, donde España mantiene un contingente de unos 700 militares, dijo esto es permanente. Margallo hizo estas declaraciones en una rueda de prensa que ofreció junto a su homólogo libanés, Adnan Mansour, tras una reunión celebrada en el Ministerio de Asuntos Exteriores de Beirut. En estos momentos, el compromiso con las fuerzas de Naciones Unidas en el Líbano es un compromiso permanente, así lo aseguró el jefe de la diplomacia española, quien añadió, eso no significa que si las circunstancias se alteran, se altere también la decisión. El relator especial de Naciones Unidas sobre la tortura, Juan Méndez, expresó este miércoles su decepción por la decisión del gobierno de Bahrein de cancelar su visita a ese país, la cual estaba prevista entre este 8 y 15 de mayo próximo. Mediante un comunicado, el derecho humanista afirmó que esta es la segunda vez que la visita se ha pospuesto con muy poca antelación. Además, confirmó que se trata efectivamente de una cancelación debido a que no se expusieron ninguna otra fecha alternativa ni existe una futura hoja de ruta para poder discutir el tema. La decisión de Bahrein se produce después de otra semana de enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad, así como la publicación de informes que critican que el gobierno ha fallado en enjuiciar a responsables de actos de tortura en las revueltas del año 2011. El Observatorio de Derechos Humanos y VIH de España, que asesora jurídicamente de manera gratuita a todas las personas seropositivas, alertó este miércoles en un informe de la discriminación que sufre este colectivo. De las 163 consultas atendidas por este observatorio durante el año 2012, señaló que la mayoría han estado relacionadas con el empleo, seguido de la atención sanitaria, el acceso a los seguros, la administración, el rechazo en la vida cotidiana, el disfrute de servicios de bienestar social y vida familiar y la educación. Además, este informe advierte que estos datos no son representativos de la totalidad de casos de discriminación hacia personas con VIH, aunque señaló que considera que sirven como una fotografía de la situación que se vive en España. Bien, en otras noticias le informo que Amnistía Internacional presentó este miércoles al Parlamento Europeo una petición con cerca de 70,000 firmas instando a la Unión Europea y a los gobiernos de sus 27 Estados miembros a que protejan a los inmigrantes invisibles y dejen de poner en peligro a las personas que llegan a las costas y a las fronteras de Europa. De esta forma, el organismo no gubernamental exige transparencia y rendición de cuentas a gobiernos e instituciones en relación al trato que reciben las personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo que llegan a las fronteras de la Unión Europea
y mayor vigilancia también sobre la implementación de los acuerdos de control migratorio con terceros países. Por su parte, el director de la Oficina de Amnistía Internacional ante las instituciones europeas, Nicolás Beger, ha señalado que miles de personas en todo el continente han expresado su preocupación por lo que está ocurriendo de forma casi invisible en las fronteras europeas. La alta comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Navi Pillay, reconoció que el país africano de Angola muestra grandes progresos en términos de derechos humanos y en su desarrollo económico. Al final de un encuentro con el presidente angoleño José Eduardo dos Santos, el representante de Naciones Unidas señaló que estos adelantos inciden en la promoción de los derechos de las personas en ese país. También dijo en declaraciones a la prensa que se siente satisfecha por el compromiso del Ejecutivo angoleño con la defensa de los derechos humanos. Además, propuso al jefe del Estado de Angola la creación de una alta autoridad para los derechos humanos, encargada esta de atender las reclamaciones de los ciudadanos, lo cual fue aceptado por el presidente. Amnistía Internacional denunció que más de 1,000 familias haitianas residentes en los campamentos construidos tras el terremoto de enero del año 2010 han sido desalojados desde principios de este año. El organismo no gubernamental presentó su informe Ningún sitio donde ir, desalojos forzosos en los campamentos desplazados de Haití, para insistir en un problema que se ha recrudecido en estos últimos meses. Cabe destacar que entre enero y marzo, 977 familias han sido expulsadas de sus hogares y se suman a las casi 61,000 personas afectadas entre julio del año 2010 y a finales del año 2012. Muchos de estos desalojos se realizan con el aval de las autoridades, lo que para el asesor de Amnistía, Javier Zúñiga, representa una violación continua de derechos humanos y causa gran sufrimiento. En otros asuntos, le informo que Human Rights Watch instó este miércoles a Indonesia a juzgar en tribunales civiles a los soldados que cometen abusos por considerar que las cortes militares no son fiables y favorecen la impunidad. Mediante un comunicado, el subdirector de Human Rights Watch en Asia, Pelin Kain, señaló que durante demasiado tiempo los tribunales militares en Indonesia han ayudado a fomentar una cultura de la impunidad, dejando ir a los soldados que cometían abusos con un solo tirón de orejas. Además, el organismo no gubernamental hizo esta petición después de la detención de 11 soldados de las Fuerzas Especiales Kopassus, que en marzo de este año irrumpieron en una cárcel de la localidad de Yogyakarta y mataron a 4 presos acusados de la muerte de un miembro de esta misma unidad militar. Human Rights Watch llamó este miércoles al Congreso de Argentina a rechazar la reforma judicial impulsada por el gobierno, porque a su juicio socavaría la independencia de las Cortes. Mediante un comunicado de prensa, el director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, señaló que esta reforma le brindaría al partido gobernante de Argentina una mayoría automática en el Consejo de la Magistratura, que supervisa a los jueces, lo que compromete, dijo seriamente, la independencia judicial. Cabe señalar que el Congreso de Argentina se encuentra actualmente estudiando una serie de propuestas legislativas hechas por el gobierno con la intención de democratizar la justicia, pero las cuales han sido resistidas por partidos de oposición y sectores sindicales, quienes también han organizado manifestaciones en su contra. Bien, de esta forma terminamos con nuestra información de Derecho Humanista. Yo soy Lía Montañez y le invito a que mañana nos vea en punto de las 8:30 horas o a las 9:30 horas tiempo del Centro de México. Además, le informo que nos puede encontrar a través de nuestra página de Facebook como Informa TV y nos puede seguir a través de Twitter como @InformaTV_DHNet. Gracias por habernos acompañado un día más. Los esperamos mañana con más información.